todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20, verso 24. Cuando lo tengan, se pongan de pie y le vamos a dar lectura. Hechos capítulo 20, verso 24 dice así la palabra de Dios, para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Lo leemos en voz alta todos, hermanos. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en este lugar para recibir tu palabra y ser edificados. Te rogamos, Señor, nos des entendimiento y sabiduría para entender tu palabra y asimismo ponerla por obra, Señor, y dar fruto abundante para la gloria de tu nombre. Tomamos autoridad en tu nombre y reprendemos todo lo que estorbe, toda barrera, todo lo que se oponga al conocimiento de tu palabra. Y en el nombre de Jesús, Señor, sobre nuestras vidas sea tu mano de poder y tu bendición. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse. En este congreso de varones, el lema es varones conforme al corazón de Dios. Dios está buscando varones conforme a su corazón. Esta era una característica que tenía el salmista David: ser conforme al corazón de Dios. Lo caracterizaba su sinceridad, la forma en la que se expresaba él con Dios. Ese varón conforme al corazón de Dios es el que Dios está buscando y desea usar en un ministerio en este tiempo. El tema es cómo descubrir mi ministerio. El objetivo es enseñar la importancia del llamado de Dios para el ministerio y darles a conocer las herramientas, los dones espirituales que Dios ha provisto para la ejecución de cada labor en diferentes áreas en su obra. De modo que en la medida que cada uno se vaya integrando o vaya poniendo por obra lo aprendido, irá descubriendo para qué fue llamado. En este caso, irá descubriendo su ministerio. Encontramos entonces que ministerio significa servicio. Es lo que significa ministerio, significa servicio. Una empresa, para que funcione, necesita tener recursos administrativos, recursos financieros, recursos materiales y recursos humanos. Si la empresa tiene todos estos recursos bien establecidos, y en el caso del recurso humano bien capacitado, y este recurso humano con la disposición para hacer tal como le han enseñado, entonces la empresa va a ser una empresa productiva, próspera. Va a sacar entonces adelante lo que se ha propuesto. La iglesia son los negocios de Dios. Es el negocio de Dios. Y ustedes y yo somos los obreros en este negocio. Pero nosotros tenemos que aprender o tenemos que saber en qué podemos servir o qué podemos hacer en la obra de Dios. Amén, hermanos.
Dios es el proveedor, es el que provee todo. Y de todo lo que Él nos da, nos pedirá cuentas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo lo que Él nos ha encomendado? Si lo estamos haciendo, si estamos sirviéndole a Él, si estamos haciendo algo para Él, nos pedirá cuentas de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Dios dice en Lucas capítulo 12, verso 42. Vea Lucas capítulo 12, verso 42. Dice de esta manera: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Que lo encuentre en movimiento, que lo encuentre en acción, que lo encuentre activo en su obra. Amén, hermanos. Lo pondrá sobre sus bienes. Entonces encontramos, no podremos nosotros descubrir nuestro ministerio si no estamos en acción. Amén, hermanos. Quiero hacerles entender a través de la palabra que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros de las tinieblas a su luz. Cuando estábamos en las tinieblas no sabíamos nada de esto, de las cosas de Dios. Andábamos perdidos en vuestros deseos, en vuestros deleites, y caminábamos conforme a nuestros pensamientos. En Efesios capítulo 2 del verso 1 al 22 se nos habla de la condición en la que cada uno de nosotros estábamos. Realmente, ¿qué sabíamos nosotros hacer? Ni aún para el beneficio nuestro sabíamos algo que hacer. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos amarnos a nosotros mismos, andando en las tinieblas, ¿qué hacíamos? Afectarnos a nosotros mismos, no amarnos. Y eso era lo que nosotros aprendíamos o aprendimos, en lo cual caminamos, en la ira, en el egoísmo, de forma general en el pecado. Encontramos que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Éramos esclavos y nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres? Nos hizo libres de las prisiones de la muerte para cumplir su propósito. Nosotros éramos los que no servíamos, caminábamos sin sentido por el mundo, pero cuando Cristo nos alcanzó, entonces nos alcanzó para un propósito. Fuimos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos llamados para servirle a Él. Si nosotros vemos, hermanos, esa palabra que está en Hechos 20:24, que dice: y el ministerio que recibí del Señor. ¿De quién recibió el ministerio el apóstol Pablo? Del Señor. Pero algo que me impacta a mí, y es lo que vamos a enfatizar. Volvemos a Hechos 20:24. Algo que me impacta a mí es esto, que dice: pero de ninguna cosa hago caso. Fíjese, hoy usted va a aprender que usted fue llamado para servirle al Señor. Pero para servirle al Señor se requiere
que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz. Amén, hermanos. Y dice aquí, pero de ninguna cosa hago caso. Ponga mucha atención en esta frase, porque si en este momento, hermanos, algunos estamos sirviendo a nuestra manera, si es que ya descubrió para qué Dios lo llamó, debe entender entonces que debe volverse a Dios. Amén, hermanos. Y si alguno no ha emprendido el servicio a Dios de una manera, hermanos, especial, es el momento para reflexionar y empezar a hacer lo que Dios nos está mandando, para que de alguna forma podamos descubrir ese ministerio al cual Dios nos ha llamado. Quiero enfatizar en esto. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto se relaciona con aquello que dice negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Dice entonces, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Para mí, hermanos, es un gran ejemplo el apóstol Pablo al decir estas palabras. Porque ciertamente estaba terminando ya su carrera. Ciertamente había descubierto su ministerio. El tema que estamos tratando en esta tarde es cómo descubrir mi ministerio. Y el apóstol Pablo ya lo había descubierto. Y lo había emprendido de tal manera que no se detenía para nada hasta concluir lo que Dios le había ordenado. Ahora, ¿cómo puede suceder esto en tu vida? ¿Cómo te puedes dar cuenta que Dios te ha dado un don espiritual o un ministerio o algo que hacer dentro de su obra? ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo puedes descubrir que sí sirves en la obra de Dios? Porque el que sirve, sirve. Y el que no sirve, pues no sirve. Ahora, tenemos que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Dios nos sacó de las tinieblas, de la inmundicia, de la maldad, de la opresión, a la libertad. Pero no usar esa libertad como ocasión para la carne o para hacer lo que nosotros pensamos y creemos que así es, sino para hacer lo que Dios nos está mostrando a través del conocimiento de su palabra. Amén, hermanos. Si alguno de los que están aquí, decía yo al grupo anterior, han estudiado, han sacado alguna carrera, realmente es para hacer algo sobre lo que estudió, sobre lo que aprendió. De la misma manera necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios dentro de su obra para poder saber qué hacer para Dios. ¿Qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros en este tiempo? La iglesia no es meramente un lugar para venir y pasar el rato, como ir a un campo o ir a algún otro lugar donde vamos a estar tranquilos, o como aquel hombre que solamente escuchaba las alabanzas y recibía tranquilidad en su espíritu, pero no la solución a su problema o a las inquietudes o al deseo o a la necesidad que en ese momento se trae. La iglesia es para ser, hermanos, edificados a través de la palabra. No es para venir, hermanos, y sentarnos y simplemente pasar el tiempo ahí,
sino es para hacer algo para Dios. A mí me impacta ver en este tiempo un grupo de varones que se está preocupando por su vida, aunque no todos le están entrando como debe de ser. Estoy hablando aquí en la iglesia, Manuel. Pero puedo pensar que la mayoría realmente se está entregando a lo que él sabe, a lo que él cree. Y sin duda, entre este grupo que se está entregando a Dios, descubrirán cuál es su ministerio. Y entre más se vayan metiendo, hermanos, con Dios, irán recibiendo de Dios esa confirmación de ese ministerio. Nadie podrá recibir, más bien todos podemos recibir, porque Dios ha dado herramientas para servirle a Él. La Biblia nos dice en primer lugar que Dios nos ha hecho un llamamiento santo a todos los que hemos sido salvos. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ese llamamiento santo del cual nos dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 9, ese llamamiento santo incluye 3 cosas importantes, las cuales enfatizamos claramente, mis hermanos, con el grupo anterior. Ahí usted encuentra que los que hemos sido salvos hemos recibido un llamamiento santo. Pero ese llamamiento santo incluye 3 cosas importantes. Si usted las anota, memorícelas, llévelas en su mente, en su corazón. Incluye 3 cosas: integración, perseverancia y humildad. Son 3 cosas que incluye ese llamamiento santo de Dios. ¿Sabía usted que Dios está buscando varones conforme a su corazón? Varones que se acerquen a Él con sinceridad y le cuenten realmente lo que está pasando en su vida, lo que desean para su vida, la necesidad que traen, la inquietud que tienen en cuanto a ese llamado. Primero, de las tinieblas a su luz. Segundo, para el ministerio. Nadie, hermanos, podrá descubrir su ministerio si no se integra en la obra de Dios. A veces nosotros oímos las frases aquellas que dice: para llegar a un cargo mayor necesitas empezar de barrendero. A lo mejor aquí no empieza alguno a barrer, tal vez sí, tal vez no empieza alguno a limpiar las bancas, tal vez a hacer otra cosa. Pero yo quiero decirte que si desde el día que Dios te salvó empezaste a aprender a dar esos pasos de fe, yo creo que hasta este momento tú ya no eres el mismo. Tu vida ha cambiado y en tu vida se te está caracterizando de una manera tan especial porque Dios te está usando en este tiempo. Pero para que eso suceda, necesita haber integración de parte de nosotros en la obra de Dios. ¿Por qué cree usted que hay varones, hermanos, hay varones en las iglesias que no hacen nada? Hay varones en las iglesias que están quietos, no hacen nada. Más que venir, sentarse en la iglesia, escuchar al pastor o al predicador, o cantar una alabanza, decir: ah, qué bonito estuvo el culto, ya está ahí. Pero no se dan cuenta que Dios está buscando varones conforme a su corazón y que Dios les ha dado las herramientas para que pongan las manos en el arado y no volteen atrás. Dios les ha dado el poder para ejecutar la labor
conforme a los dones que ha derramado, y que esos dones están formando parte de usted, pero que usted tal vez no lo ha descubierto, o tal vez lo ha descubierto y está usted haciendo algo para Dios. Quizás están en usted, pero usted no está haciendo nada para Dios, o está haciendo en parte algo para Dios y piensa que así está correcto, así está bien. Encontramos, hermanos, que en este tiempo es el tiempo de descubrir cuál es nuestro ministerio. Pero si lo descubrimos, no va a ser porque tú le digas a Dios: Señor, ayúdame a descubrir mi ministerio. Señor, revélame cuál es mi ministerio. Si la mayor parte a veces del tiempo, hermanos, la pasamos de alguna manera ocupados en alguna otra cosa, pero muy poco le dedicamos el tiempo para Dios. Si nosotros nos integramos en su obra, si nosotros perseveramos como aquellos hombres que perseveraron en la doctrina de los apóstoles, como aquellos apóstoles que aprendieron con Jesús, que andaban con Él, entonces llegaremos a descubrir cuál es nuestro ministerio. Si simplemente nomás nos llegamos a las iglesias y nos sentamos y escuchamos y con la misma nos vamos y pasa el tiempo, como cuando empezó el año 2000, 2001, estamos en 2013, y realmente algunos se sienten y dicen: pues yo no sé ni para qué Dios me llamó, yo solo sé que vengo al culto, vengo al templo. La integración en la obra de Dios es lo que va a dar ese resultado, mi hermano. La perseverancia. Aquí en la iglesia, hermanos, hay recursos para poder crecer, recursos para poder desarrollarnos, recursos para poder aprender y hacer algo para Dios. Aún en lo más mínimo, aún en lo mayor, Dios le ha dado a cada uno un don espiritual. Dios le ha dado a cada uno un ministerio. Dios le ha dado a cada uno capacidad para ejecutar la labor que se requiere, en la que se requiere trabajar en su obra. La palabra del Señor entonces nos habla acerca de los dones espirituales. Nos menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo y lo asemeja al cuerpo humano. El cuerpo tiene miembros y cada miembro su función. La iglesia tiene miembros, congregantes, usted y yo, y cada uno con la función pertinente. Ninguno debe sentirse ni más ni menos. Cada uno va a descubrir en qué le va a servir al Señor, pero si no se integra, pero si no persevera, hermanos, es algo tan sorprendente esto, que en la mayoría de las iglesias encontramos que las mujeres son las que están integradas y los varones no más no. Y es una realidad. Por eso es este congreso, para que el varón se empiece a integrar en las cosas de Dios, empiece a perseverar, no agarre la iglesia como si fuera una religión o como un momento para desahogarnos, sino que esté consciente que el llamamiento santo que Dios le ha hecho es para su servicio. Cuando andábamos en nuestros pecados, nuestros delitos, andábamos perdidos, pero ahora Dios se ha manifestado a nosotros para que le sirvamos, se ha manifestado a nosotros para que pongamos las manos en el arado. Hoy día, hermanos, ¿por qué algunos varones no han emprendido el ministerio? Y quizás a esta altura ya descubrieron su ministerio, pero hubieron muchas cosas que lo desanimaron y que le causaron ese desánimo o esa forma de desviarse del propósito de Dios.
Es necesario, hermanos, que nosotros procuremos la comunión con Dios y por sobre todo, mis hermanos, la humildad en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha llamado, en el ministerio que Dios nos ha dado. La humildad es primordial por sobre todo. Nos decía el escritor el que habla acerca de los dones espirituales: sin amor, la ejecución de los dones espirituales no tendrá sentido. Y sin humildad, mucho menos. Por eso es necesario que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Nos ha hecho un llamamiento santo para servirle. Nos ha dado los recursos para poder capacitarnos y hacer ese trabajo que Él nos está encomendando. Nos está llamando a través de la palabra en los evangelios sus mayordomos. Y nosotros, hermanos, vamos a dar cuenta a Dios de lo que Él nos ha encomendado. Nuevamente, no podremos descubrir nuestro ministerio si no nos integramos, si no perseveramos y si no somos humildes. La última parte, la regla para un ministerio efectivo es el amor acompañado de humildad y fidelidad. De nada servirá, hermanos, que descubramos nuestro ministerio si no somos sencillos delante de Dios, si no somos fieles, si no somos sinceros delante de Él. Por eso el varón conforme al corazón de Dios era sincero. Eso era lo que lo caracterizaba. En la medida entonces que perseveremos en la enseñanza y en la comunión, descubriremos el ministerio que Dios nos ha dado. Para terminar, los dones espirituales, yo creo que no los alcanzan a ver en lo que tenemos aquí en el pizarrón. Los dones espirituales se clasifican de esta manera: 9 dones espirituales que están en 1 Corintios capítulo 12 del verso 8 al 10, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. De estos 9 dones espirituales, quizás uno de ellos tú has recibido. 5 dones de ministerio, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Quizás uno de estos 5 ministerios tú lo has recibido. Otros dones de ministerio: ministración, enseñanza, exhortación, dadivosidad, administración, misericordia y ayuda. Quizás uno de estos ministerios, dones de ministerio, tú lo has recibido. ¿Cómo lo puedes descubrir? A través de que te integres, a través de que perseveres y que seas humilde. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Ya no seamos solo hombres, solo congregantes dentro de una congregación. Levantémonos y empecemos a hacer algo para Dios. Cuando tú fuiste salvo, quizás fuiste inquietado para servirle al Señor. Quizás algunas cosas te impidieron avanzar, pero es falta de confianza, falta de entrega. Algunos avanzaron, perseveraron, y hoy los vemos con esas características de ministerio en su vida, porque están haciendo algo para Dios. Pero aquel que no lo está haciendo, ¿qué está pasando?
Dios está buscando varones conforme a su corazón. Y tú no eres la excepción. Dios ha dado dones espirituales a su iglesia, a los miembros. Tú eres ese miembro. Dios quiere usar tu tiempo poderosamente. Dios, aparte de los dones espirituales, ha dado esa promesa del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo fueron llenos? ¿Cómo recibieron aquel bautismo del Espíritu Santo aquellos hombres? Pues estando en comunión con Dios, estando integrados, estando perseverando. Cuando el Señor se fue al cielo, antes les dijo, ahí estén en comunión. Y se fueron aquellos 120 al monte alto y fueron de repente llenos del Espíritu Santo. Y se manifestaron los dones espirituales. Y empezaron, cuando salieron de ahí, empezaron a servir a Dios en diferentes áreas, de diferente forma, según el Espíritu les daba. Amén, hermanos. Tú no eres la excepción. Dios está buscando varones conforme a su corazón. Y Dios en esta tarde está redarguyendo tu corazón. Por eso el apóstol Pablo, en esta parte del libro de Hechos, en esta porción del capítulo 20, el verso 24, quiero enfatizar para terminar y orar con ustedes y ocupar el tiempo que me resta para orar con ustedes. Capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué no hemos podido avanzar? Porque quizás hemos hecho caso de las cosas que están a nuestro alrededor. Quizás hemos hecho caso de las cosas que giran contrariamente a nuestro alrededor. Eso va a impedir que perseveremos. Eso va a impedir que nos integremos. Cuando hablamos en las congregaciones, normalmente a veces vemos que las que se disgustan son las hermanas. Y las que a veces son juzgadas de alguna manera por el chisme, las hermanas. Pero ¿qué pasa con los varones? Dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna. Hermano, descubre tu ministerio. Yo te sugiero, hermano, este engargolado que habla de los dones espirituales, y lo puedes pedir con nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo, para que amplíes tu conocimiento acerca de esos dones que he mencionado. Los 9 dones espirituales, los 5 ministerios y los otros dones de ministerio. Y quizás con alguno de ellos te vas a identificar siempre y cuando te integres, perseveres y sea sencillo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Ahora que estoy leyendo este pasaje, en este momento me está llevando a 19 años atrás, cuando Dios me llamó para el ministerio. Crecí con todos los problemas que pueda haber en una congregación y fuera de la congregación, con todas las adversidades a las que el hombre puede enfrentarse. Así. Ha pasado el tiempo, mis hermanos. Cuando me dijeron a mí, tienes que ir a predicar a Ixtapaluca, yo dije, bueno, pero ¿por qué tengo que ir? Aún batallaba con mi propia voluntad, pero cuando Dios te ha llamado para su servicio y busca su voluntad,
y empiezas a poner por obra lo que has aprendido, y empiezas a escuchar la voz de Dios y a ser guiado por el Espíritu Santo, ante la voz de Dios no te puedes negar. No te puedes negar. Y había un propósito entonces: levantar una obra en ese lugar. Yo no podía quitarme de este lugar, de esta iglesia, solo porque me miraron mal o simplemente porque tuve algún problema. En mi mente y en mi corazón siempre tenía aquello: voy a salir de este lugar, pero porque voy a servirle al Señor en su obra. Y a mí me sorprende ver gente, hermanos, que se le hace tan fácil abandonar el lugar donde Dios le ha llamado, y se le hace tan difícil desarrollar un ministerio que Dios ya le dio, pero que no lo ha descubierto, y si lo descubrió, no fue humilde para ejecutarlo y sobrellevarlo. Dios nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Para mí es un ejemplo el apóstol Pablo: porque de ninguna cosa, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo recuerdo que estábamos comenzando el ministerio y el enemigo empezó a interferir, pero era porque más estábamos buscando a Dios, más estábamos perseverando. Aún no hemos terminado de luchar, aún no hemos terminado la batalla. Pero el apóstol Pablo nos enseñó que es necesario perseverar, es necesario integrarnos. Y una vez habiendo descubierto nuestro ministerio, ser humilde al ejecutarlo. Eso nos va a dar gracia delante de Dios. Y como dice Salomón en el libro de los Proverbios, delante de los hombres. Varón conforme al corazón de Dios, Dios está buscando. Es el tiempo que descubras ese ministerio que Dios te ha dado para ejecutar la labor en alguna área de su obra. Intégrate, persevera y sé humilde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos. Señor, no hay nada, Señor, fuera de ti que nos sea revelado. Tú estás buscando varones conforme a tu corazón. Hoy estamos en este lugar, Señor, y yo sé, Dios mío, que a cada uno de mis hermanos que están presentes, tú estás redarguyendo su corazón. Tú le estás dando a entender tus razones. Señor, los que ya hemos descubierto nuestro ministerio, ayúdanos a ser sencillo. Ayúdanos a permanecer, Señor, a ser sumisos, a ser sujetos a ti, Señor. Los que aún no han descubierto, Señor, el ministerio que tú le has dado, Señor, yo te ruego, Padre, de una manera especial, que los ayudes a derribar toda barrera, todo muro de contención en tu nombre, a enfrentarse, Señor, a toda adversidad, de modo, Señor, que cada uno, Señor, se vaya integrando en tu obra, vaya perseverando en tu obra, Señor. Y una vez que descubras, Señor, ese ministerio, sé humilde para permanecer, Señor. Señor, necesitamos de ti cada día, Dios.
Si, Señor, salimos, Señor, de nuestra iglesia es para trabajar en tu obra, para hacer algo fuera, Señor. Tú requieres, Señor, de ese recurso humano, varones conforme a tu corazón, que se levanten, Señor, para el servicio de tu obra. Varones sencillos, Señor, sumisos, humildes delante de ti, Señor. Mira, Padre, ministranos en esta noche. Señor, extiende tu mano para tocar nuestras vidas. El que ha descubierto, Señor, su ministerio, Señor, ayúdalo para que su ministerio sea efectivo, Señor. Sirva con amor, con fidelidad, Señor. Sirva, Señor, con sencillez, Señor, porque en este tiempo podemos aprender. Podemos quizás hacer algún examen, Señor, de alguna materia que aprendamos. Pero quizás esa materia, Señor, de la humildad, Señor, no es tan fácil. Pero ayuda a cada varón que se levante, Señor, para el servicio de tu obra, Dios. Todas esas cosas que han venido estorbando en su vida, ayúdalos a enfrentarlas, Señor, y algunas a derribarlas. Todas esas barreras, todos esos obstáculos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos, Señor, descubrir ese ministerio, Señor, que nos has dado. Ese ministerio que tú le has dado a cada varón presente. Ese don espiritual que ha recibido. Oh, Dios mío, ministranos en esta noche. Oh, Señor, derrama tu Espíritu Santo. Señor, bautiza con tu Espíritu Santo, Señor. Aquel varón que no es bautizado, que no ha sido bautizado, recibe ese bautismo, recibe ese poder, se manifiesten los dones espirituales, se levante con poder para tu servicio. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, pon en nosotros un corazón sencillo, Señor. Un corazón que te busque, Señor. Que no seamos meramente hombres o congregantes dentro de una iglesia, Señor, y que pasemos el tiempo y se nos vaya el tiempo, Señor, sino que aprovechemos el tiempo, Señor, para aprender. Aprovechemos, Señor, el tiempo para ser edificados, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a integrarnos aún más. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, ante tu presencia, ante tu servicio, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te agradezco, Señor, que nos hayas enseñado en esta hora, Señor, en este día. Señor, gracias. Ayúdanos a ser conforme a tu corazón. Ayúdanos a ser sinceros contigo. Gracias por redarguir nuestro corazón. Gracias, Dios mío, porque en este tiempo, Señor, cada varón, Señor, lo levantará, Señor, para el servicio de tu obra, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dejamos el lugar a nuestro hermano Arturo. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pueden estirar sus brazos, hermanos, para arriba, a ver, para arriba. ¿Sí? Ahora para abajo, ¿verdad? Movemos la cabeza tantito, a ver. Vamos a agarrar otro break de 5 minutos y nos volvemos a subir. Pero ahora sí ya nos vamos a juntar todos con la ayuda de Dios. Vamos por el último tema que nos lo va a dar nuestro pastor Guillermo González Hernández. ¿Sí?